Cuando los invito a todos a conocer la verdad de la doctrina social de la Iglesia, no sueño solo con grupos que se sientan bajo los árboles para discutir sobre ella. No está mal, háganlo. Mi sueño es más ambicioso. Deseo 1 millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies. Solamente transformarán el mundo quienes con Jesús se entreguen a Él, los que con Él vayan a las periferias y se adentren a la sociedad. Con estas palabras, el Papa Francisco nos exhortó a comprometernos en la construcción de un mundo más justo, tomando como guía la doctrina social de la Iglesia, en la que encontramos los principios de reflexión, los criterios de juicios y las directrices de acción necesarias para promover un humanismo integral y solidario. Un gusto saludarles, soy Mariagne Colmenares, periodista voluntaria de la Comisión de Justicia y Paz. Les estaré acompañando en estos 4 programas de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, una iniciativa ciudadana que ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. En el primer programa conocimos sobre los derechos humanos, de dónde proceden y cómo se clasifican. En esta segunda entrega haremos un recorrido de la mano de activistas para comprender qué es la doctrina social de la Iglesia y cómo inspira la orientación, fines y medios de varias políticas públicas, tanto de protección como de promoción de grupos vulnerables. La doctrina social de la Iglesia ha sido guía de partidos políticos, sindicatos u organizaciones de empresarios. Ha sido fuente de movilizaciones ciudadanas que buscan seguir conquistando los derechos humanos detallados en el primer programa de esta escuela. La doctrina social es el gran tesoro de la Iglesia, tal como lo afirma el Santo Padre, pero también es la gran desconocida por los fieles católicos. Aplicamos una encuesta a varias personas, veamos si conocen la doctrina social de la Iglesia. Desconozco todo sobre la doctrina social católica y bueno, todo lo que tenga que ver con la Iglesia católica. Soy de la Iglesia católica, pero no conozco qué es la doctrina social. Mandamiento de la Iglesia, escuchar misa, paseo social. Yo soy católico, soy evangélico. Buena pregunta. No la conozco. La doctrina social de la Iglesia no puede verse como el secreto mejor guardado, no puede ser lejana y menos desconocida. Es necesario sumergirse y ser parte de esta, si realmente asumimos el compromiso de ser líderes en nuestras comunidades. Es esa conexión entre la fe y el mundo que nos rodea. A mí me ha tocado dar a veces charlas de qué es la doctrina social de la Iglesia y a veces nos quedamos un poco en lo asistencial, ¿verdad? Que no está mal y que hay que hacerlo. Yo no quiero por esto decir que ahora no se haga eso, de llevar la bolsa de comida, de ayudar a esa familia, pero la doctrina social de la Iglesia va mucho más allá. Que hagan vida esa dimensión de cómo vivir éticamente los valores del Evangelio en la sociedad. Entonces, para eso hay que conocer, y desgraciadamente yo creo que muchos católicos no conocemos qué es la doctrina social de la Iglesia. Incluso a veces tenemos hasta opiniones erradas, que a veces al no conocerlo pues decimos cosas que no están, o que no son, o que están pero no las desconocemos. Definamos entonces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? La Iglesia, como madre y maestra que es y cuya misión es llevar el Evangelio, la buena nueva de liberación, con su palabra ilumina todos los problemas de cada época de la historia, en cualquier momento de la historia. Y desde el Evangelio ilumina las diversas realidades sociales, políticas, económicas. ¿Por qué? Porque la Iglesia está constituida por hombres y mujeres de todo pueblo, raza, lengua, nación. Y por lo tanto, la Iglesia vive las realidades de todo ser humano. Y por eso tiene esta misión también de iluminar desde el Evangelio a los creyentes y a las personas de buena voluntad, no importa si no son creyentes, principios comunes que orientan para salir de los problemas que se viven en cada época de la historia.
vendría a ser como la enseñanza, diríamos, del magisterio de la Iglesia, entendiendo magisterio como los textos de los papas o las declaraciones de los concilios o incluso de las conferencias episcopales, acerca de los principios éticos que rigen o que deben regir la vida social del hombre, en este caso el cristiano. De otra forma, podríamos decir que sería la enseñanza moral de la Iglesia sobre la convivencia humana. El sumo pontífice explicó de manera clara que la doctrina social de la Iglesia procede del corazón del Evangelio. Eso es el misterio de la encarnación. El Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el Dios externo, se hace Dios presente, Dios con nosotros. Entender eso y mirar un poco la vida de Jesús, revelada en los Evangelios, nos damos cuenta que todo su magisterio, toda la labor de Jesús, su vida, tuvo que ver con el llamado a crear relaciones justas, relaciones humanas de equidad. Y yo siempre busco la clave en el Génesis. Cuando tú miras el Génesis, que es el primer libro de la revelación de la vida de fe, vas a encontrar en mi interpretación que lo que se establece es el proyecto de Dios. Allí está el proyecto de Dios. ¿Y en qué consiste el proyecto de Dios revelado en el Génesis? Que nos enseña a los seres humanos de que el proyecto de Dios está dividido o diseñado en 3 escenarios. Un primer escenario, la relación de los seres humanos con Dios. Y el Génesis dice que en ese escenario el ser humano reconoce a Dios como el creador, como el Padre. El otro segundo nivel es la relación con el ser humano, con el otro yo. Como el proyecto de Dios dice que debe ser mi relación con el otro. Y el Génesis te revela de que debe ser una relación de carne de mi carne y hueso de mi hueso, de mi misma naturaleza, hijo del mismo Padre. O sea, me dice que la relación tiene que ser una relación fraterna. O sea, cómo yo me tengo que relacionar con el hombre, con la mujer, con el socio, con el jefe, con una relación de respeto, porque la esencia de ese otro es la misma esencia mía. Y el tercer nivel de relación es con la naturaleza. Y en el Génesis, ¿qué es lo que nos dice el proyecto de Dios? Que el ser humano está puesto para administrar con responsabilidad la naturaleza. La doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decirle a los empresarios y dirigentes políticos sobre la manera de orientar solidariamente el desempeño de sus labores. En el próximo corte veremos cómo surge la doctrina social de la Iglesia y dónde la podemos encontrar. Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace, y mucho más con aquello que se es. San Ignacio de Antioquía. La justicia del más fuerte es la más fuerte de injusticia. Marie von Ebner, escritora austríaca. Continuamos con el segundo programa de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, una iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Hasta este punto ya estamos claros sobre qué es la doctrina social de la Iglesia. Ahora veremos de dónde surgió. Con la industrialización en el siglo XIX surgió un evento social completamente nuevo. La mayoría de la población dejó la agricultura para irse a trabajar a las fábricas. Se carecía de seguridad laboral, seguro de enfermedad, de vacaciones y se estaba extendiendo el trabajo infantil. El Papa León XIII tenía claro que debía reaccionar ante las injusticias de ese momento. Todas las riquezas se acumularon en manos de unos pocos y estos maltrataron al proletariado imponiéndoles jornadas laborales de 14 horas en condiciones inhumanas. En la historia se entiende que la doctrina social como doctrina, como un cuerpo doctrinal, se le pone como fecha de nacimiento el 15 de mayo de 1891, cuando el Papa León XIII publica su primera encíclica de carácter social, Rerum Novarum, Reino Nuevo, en un momento histórico donde el mundo estaba enfrentándose a una nueva forma de desarrollar su economía o el modelo de desarrollo económico, porque estábamos pasando del feudalismo
a lo que es con la revolución industrial, a el tema del capitalismo, a consolidarse el tema del capitalismo. Y eso para la Iglesia fue un reto. Ante la situación que vivían tantos obreros por la revolución industrial, pues el Papa se acerca a hablar de la condición y cómo debe ser la condición tanto de el trabajo y para no que ofendan la dignidad del trabajador. Y a partir de ahí, pues ya casi todos los papas pues, se han ido sumando, ¿verdad?, a esa orientación para los cristianos, que como decía Juan Pablo II, pues nos compete a los laicos el estar en política, el estar en la economía, estar en la sociedad, dando, diríamos, ese ejemplo de buena política, de buena economía, y sobre todo mirando pues a los más desposeídos. El Papa León XIII hace su reflexión a partir de esa nueva relación industrial donde hay capitalista o el empresario y el trabajador, y hace su análisis a partir de esa relación nueva que surge. ¿Verdad? Cómo se debe relacionar un trabajador con el dueño de la empresa y cuál debe ser la relación de dignidad de ese trabajador. Y plantea una cosa muy interesante, porque él en su reflexión y en la encíclica habla en el sentido de reconocer que el capitalista lo que tiene es dinero y el trabajador que no tiene dinero lo que tiene es fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo dignificar esa fuerza de trabajo que se traduzca a el dinero que el trabajador necesita para vivir dignamente? Y él introduce en el mundo y en la discusión lo que define en su encíclica como el salario familiar, salario justo y familiar. ¿Y en qué consiste esto? La reflexión del Papa León XIII es que, bueno, el trabajador que no tiene dinero, pero necesita dinero para vivir, entonces él va a traducir su fuerza de trabajo a cambio del salario. Pero el salario debe ser de tal manera que le dé a ese trabajador toda la capacidad para proveerse de todos los bienes de consumo, de todo lo que él necesita para consumir con dignidad. Pero además ese salario le debe proveer la capacidad de ahorro. Además, en esta encíclica, el Papa León habló sobre el derecho a la propiedad, rechazo de la lucha de clases sociales y derecho de los trabajadores a fundar sindicatos. A partir de allí, los demás papas y obispos han ido introduciendo directrices y pistas para que las personas de buena voluntad cumplan mejor su función de llevar a la humanidad un mensaje liberador en cada momento concreto de la historia. Esto se expresa en una preocupación social por los problemas humanos y, en general, por las reivindicaciones que buscan salvaguardar su dignidad. Una de las partes, y ese es uno de los principios también básicos que nos da, vamos a decir, la doctrina social de la Iglesia, que es como la brújula con la que nosotros trabajamos, y al final pues encarna lo que nos pide el mismo Evangelio, ¿no? Que es dignificar, mantener, acompañar la dignidad humana. Capacitar, formar, orientar a alguien para que se vuelva líder, más que líder de una determinada asociación o de una determinada organización comunitaria, es primero que aprenda a hacer un liderazgo en su vida, emprenda a integrar los valores, emprenda a darse cuenta de que también tiene derechos y que tiene deberes y que es ciudadano de un país, pero que también pues esto también se traspola a la vida de fe, porque en nuestro sentido de la vida de fe pues es un llamado, un mandato a ser una iglesia en salida, una iglesia que acompaña. Si queremos dar el primer paso en nuestra formación como verdaderos líderes, debemos saber por dónde comenzar. ¿Dónde encontramos la doctrina social de la Iglesia? Tiene como fuente el Evangelio, su primera fuente, todas las enseñanzas de los padres de la Iglesia. También tiene como fuente también todo el magisterio universal, que son las encíclicas que han sido desarrolladas por los papas, los obispos, las conferencias latinoamericanas. Eso podríamos decir que es como la enseñanza social de la Iglesia. Es que la Iglesia en cada momento ha hecho un análisis del momento actual
iluminado por la palabra. Y cuando vemos las diferentes encíclicas, podemos ver que son expresiones de las coyunturas, de los momentos políticos, históricos y sociales que vivía el mundo en ese momento. También tenemos las conferencias episcopales, por ejemplo, de cada país, también desarrolla un magisterio, como también se desarrolla a nivel de América Latina. Por ejemplo, todo lo que han significado las 5 conferencias episcopales. En Panamá, todos los documentos, las cartas, los obispos hablan, los comunicados, todas son una expresión de esa enseñanza, de ese magisterio de la Iglesia que es importante. En primer lugar, la Sagrada Escritura. Esa es una de las fuentes. De igual manera, la ley natural, que el Catecismo Católico nos recuerda siempre, aquella ley natural inscrita en todo ser humano, que te dice esto es bueno, esto es malo. Poco hoy se habla de la ley natural, pero estas son como los principios y el magisterio de la Iglesia. Ahora, hay un documento propio que ya la Iglesia también tiene y se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Allí, en este compendio, se encuentra toda lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, siempre iluminado desde la ley natural, la palabra de Dios y el magisterio. Este compendio, que se recopiló durante el pontificado de Juan Pablo II, es un documento bastante extenso y hasta hay que tener un cierto nivel de formación para entender algunos conceptos. Pero sí, detalla en profundidad la posición de la Iglesia en relación a los acontecimientos sociales que han marcado la historia. El Papa Francisco, además de sus 3 encíclicas, Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti, entregó a los jóvenes el DOCAT, un manual de instrucciones que les invita a los jóvenes a leer la doctrina social de la Iglesia en sus textos originales. Además, les exhorta a que actúen bajo los principios de la verdad, el amor y la justicia. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Papa Francisco. ¿Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? San Pablo VI. Continuamos con este espacio de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria. Es necesario aclarar que a pesar de las adversidades y peligros que corre el laico en la vida política, el llamado es a que siga actuando, inspirados en el Evangelio y en los documentos de la Iglesia, trabajando a favor de los necesitados, sin distinción alguna. El cristiano no mira denominación religiosa, no mira nacionalidad, no mira género. Nosotros tenemos como cristianos que anunciar a todo el mundo. El Señor, cuando hizo sus mandatos, nos dijo, bueno, anuncien a los católicos y a los ateos no le digan, a los políticos no le digan. Esa mentalidad que es de mucho de la sociedad, del mundo, donde te van excluyendo, porque incluso hay algunos que creemos que el cristianismo es nada más para vivirlo entre nosotros mismos. Y Jesús no vino a vivir el anuncio del Evangelio precisamente entre nosotros, sino precisamente con aquellos que son despreciados, excluidos. Lo que no quiere la sociedad es donde la Iglesia abraza, sobre todo con esa actitud de madre, pero también de maestra. El laico no puede permanecer ajeno a la construcción de la obra terrestre y por consiguiente pecar de omisión. Con su acción y con su pensamiento participan en asociaciones, grupos, organizaciones y nuevas comunidades que dan su apoyo a determinados problemas sociales, como la ayuda que se da a los refugiados o a la protección a los trabajadores. Después se ve el tema de la familia, se ve el tema de la mujer, se ve el tema de los jóvenes, sobre el tema del desarrollo. Cuando ya vamos mirando el tema de desarrollo, es que no podemos ser indiferentes ante la pobreza. Tenemos que ayudar a la promoción humana de estos sectores también. La Iglesia está apostando ya
definiendo los rostros, no son los únicos en el documento de Aparecida, sino también están los migrantes, y hay a veces que en una sola persona se transversaliza toda esta inequidades, podemos decir, sociales, económicas, incluso políticas, porque puedes tener un migrante que es mujer, que es negra, que es indígena o que simplemente es distinto a lo que generalmente los países de acogida se tienen. Entonces es una situación muy diversa que la iglesia tiene que verlo integral, porque la persona es integral, tiene diversas identidades y hay que transversalizar eso. Pero evidentemente hay que trabajar una pastoral de la mujer, hay que trabajar una pastoral juvenil, pero la iglesia, dentro de esa complementariedad específica, tiene que aunar esfuerzos en distintas pastorales para hacer un trabajo integral. Entonces el trabajo de los derechos humanos, sobre todo, está enmarcado en un compromiso del laicado. Pero hoy, con la Asamblea Eclesial, tendremos la oportunidad también de incorporar la voz de los laicos y laicas, la voz de los que no están muy cercanos a la iglesia, pero que colaboran, que coinciden muchas veces con los planteamientos de la iglesia. Yo creo que estamos en un momento interesante para América Latina desde las iglesias, y yo creo que Panamá está participando de manera activa, estamos dando los primeros pasos, y yo creo que el gran desafío es cada vez acercar más la fe y la vida. Nosotros tenemos que tener un proceso de conversión permanente en comunidad, iluminados por nuestra fe, inspirados en la vida de Jesús, que nos lleve precisamente a tener países, tener comunidades donde se respete la vida humana, se respete nuestros ríos, nuestra madre tierra. En su última encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco aborda la novedad de esta época que nos ha tocado vivir, pero también ha acelerado la llamada a la fraternidad universal que nos hacen insistentemente el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Ante tanto dolor como hay en nuestro mundo y ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Cuando le preguntan quién es mi prójimo, la parábola del buen samaritano. ¿Y cuál es la pregunta y la respuesta? El que fue capaz de bajarse de su caballo, acercarse al que estaba herido en la calle, en el camino, socorrerlo, atenderlo, y no solo se conformó en curarle las heridas allí, sino que lo saca de allí y lo pone en una mejor situación. Y esa es la dinámica del compromiso de los cristianos. Los cristianos no podemos hacer como el sacerdote de la parábola del buen samaritano, que a lo mejor iba preocupado porque tenía su liturgia y se fue rápido y no lo atendió. O del otro que cogió y miró para otro lado para no ver al herido. Porque la pregunta clave de esa parábola es ¿quién se hizo prójimo? Esta encíclica nos invita a soñar como una única humanidad, cada uno con su propia voz, a no esperar todo de los que nos gobiernan, sino que trabajemos organizándonos desde las comunidades. Hasta aquí este segundo programa, les invitamos al próximo por el mismo canal y a la misma hora. Síganos en nuestras redes sociales.